una larga tradición en los estudios de moral, aunque quizá más bien de una manera distinta de cómo lo voy a plantear. Voy a hablar de las tentaciones y la vulnerabilidad, conceptos que no se han solido emparejar y que creo que tienen una relación bastante estrecha. La tentación evidentemente ha sido un hecho enormemente estudiado, casi siempre en un contexto religioso, pero no solo, no tiene por qué ser excluido. En definitiva, la noción de tentación tiene una historia larguísima, empezando por la de Adán y Eva. No olviden ustedes que la serpiente tienta a Eva y Eva tienta a Adán. Y entonces el pecado original tiene el origen en una tentación, digamos, en dos grados o en dos etapas. Es un fenómeno, evidentemente, la tentación universal. Estamos sujetos, estamos sometidos a la posibilidad de múltiples tentaciones, pero quizá convendría reflexionar un poco sobre ello, ver qué alcance tienen, qué sentido tienen, qué condiciones tienen que darse para que la tentación se produzca. Porque creo que lo decisivo es que cada persona está expuesta a ciertas tentaciones y no a otras. Estoy seguro de que si ustedes hacen un poco de balance de sus posibles tentaciones, encontrarán cada uno que está expuesto a ciertas tentaciones y no a otras. Lo cual naturalmente indica una manera de ser, indica una cierta disposición, una actitud, una configuración personal que varía enormemente de una persona a otra. Hay incluso una variación de épocas o de sociedades en general. Es decir, es evidente que hay épocas más propensas a un cierto tipo de tentaciones que a otras. O dentro de la misma época diferentes países o diferentes sociedades. En definitiva, yo creo que las tentaciones dan una imagen bastante fiel de la configuración personal. Porque es evidente que nos tientan algunas cosas que son próximas a nosotros. Es evidente que hay realidades o posibilidades de conducta que son muy remotas, no son muy ajenas. No se ejerce la tentación. La tentación tiene que aproximarse a nuestra contextura, tal vez a nuestra vocación, en definitiva, a la realidad que tenemos. Pero al mismo tiempo, y esto es lo decisivo, es algo que nos aparta de lo que más verdaderamente somos. Nos aparta, por ejemplo, de nuestra vocación personal. Es decir, es algo que está cerca de nosotros, pero no tan cerca. Es decir, lo suficientemente cerca para que sintamos su eficacia, para que sintamos su tentación, en el sentido literal de la palabra, pero al mismo tiempo significa una desviación, un apartamiento de lo que más propiamente somos. Es decir, nos tienta a no ser lo que verdaderamente somos, a lo que debemos ser. Esto quiere decir que la tentación que se hace desde cerca, al mismo tiempo nos aparta de lo más verdadero de nosotros. Fíjense ustedes que esto ya determina, en definitiva, unos cuantos caracteres de la tentación. Es evidente que nosotros nos sentimos inmunes a muchas tentaciones, realmente. No nos tientan. ¿Por qué? Porque no tienen que ver nada con nosotros. Porque están lejos
de nuestro carácter, de nuestras propensiones, de nuestras aficiones, incluso de lo más profundo, de lo que más profundamente somos. En cambio, sí, nos sentimos tentados en otros casos, sentimos una cierta propensión, sentimos un peligro de caer en algunas tentaciones determinadas porque tienen que ver con nosotros, porque se aproximan precisamente a lo que últimamente, a lo que más verdaderamente, más profundamente somos o debemos ser. Es decir, significa, diríamos, la tentación una invitación a la falsedad, pero a una falsedad cercana, a una falsedad no demasiado distante de la verdad. Ahí ven ustedes, por tanto, como hay un juego de proximidad y lejanía, de verdad y falsificación, sino con la tentación no se da, no existe. Pero claro, es la condición, diríamos, de la eficacia de la tentación, es la afinidad con el núcleo de nuestra personalidad. Pero al mismo tiempo es tentación porque no coincide con él. Evidentemente, la inclinación, la propensión a hacer lo que más propiamente es nuestro, ¿cómo vamos a llamar a eso tentación? Es lo contrario, ¿no? Por tanto, como ven ustedes, es una realidad muy ambigua, resbaladiza, por eso ha sido muy interesante desde el punto de vista de la moral y desde el punto de vista simplemente de la psicología y de la vida biográfica. Yo diría entonces, y sería un paso más en esa dirección, que a la tentación le pertenece una cierta dosis de justificación. Es decir, cuando sentimos una tentación, en cierto modo nos parece justificada. Lo que pasa es que al mismo tiempo advertimos que es una justificación insuficiente. Ustedes saben que los lógicos han hablado hace mucho tiempo del principio de razón suficiente. Yo empleo esta expresión muchas veces en un sentido que no es este. Yo lo empleo en el sentido de decir que hay razones para todo. El problema es si son suficientes. Hay razones para todo, hay razones para hacer cualquier cosa. Sí, pero no bastan, no son suficientes. Hace falta, en las formas de conducta, en la manera de llevar la vida humana, hace falta que las razones sean suficientes. Pues bien, diríamos que a la tentación le pertenece una justificación, una cierta justificación, incompleta, insuficiente. Hay evidentemente motivos para ceder a la tentación. Más aún, supongan ustedes que nos sentimos acometidos por una tentación, la reconocemos como tentación, resistimos a ella. Algo en nosotros se queja, algo en nosotros se duele de esa resistencia. Pero si cedemos a ella, también sentimos que hemos fallado. Sentimos que en el fondo es una claudicación. Una tentación resistida siempre nos deja un cierto dolor, un cierto malestar, porque evidentemente nos sentimos inclinados hacia ella, tal vez con fuerza. Y nos parece que en muchos sentidos sería plausible aceptarla. Sí, pero sentimos que no es suficiente el motivo para ello. Y entonces resistimos un poco a regañadientes, con cierta resistencia también, con cierta quejumbre. Pero si cedemos la tentación, tenemos una impresión también penosa, que es no haber sabido resistir, no haber tenido energía suficiente o claridad de ideas, haber claudicado. Como ven ustedes, es una realidad, diríamos, fina, es delicada, tiene matices. ¿Por qué? Porque está próxima a nosotros.
En definitiva, se ha solido tener una imagen un poco tosca de las tentaciones, como algo en definitiva, en fin, repelente. Si son repelentes no nos atraen, no son peligrosas, no son verdaderas tentaciones. Las tentaciones tienen que presentarse como algo atractivo, como algo que verdaderamente nos atrae, como algo, insisto, es la clave, algo próximo a nosotros. Por otra parte, yo me sentiría inclinado a hacer un cierto elogio de la susceptibilidad a las tentaciones. Ustedes piensen que hay personas que creen que no se deben tener tentaciones y que lo mejor es no tenerlas. No sé, me parece dudoso. Me parece dudoso. Porque el ser susceptible a la tentación indica sensibilidad, interés por lo real. Una persona que es muy indiferente, pues evidentemente nada la tienta. Una percepción de los valores. Nos sentimos tentados precisamente porque percibimos ciertos valores. Supone la capacidad de tentación una vitalidad intensa. Recuerden ustedes cómo he insistido en la vitalidad como condición moral. Como una vida intensa es una vida en principio moral. Tendrá que ajustarse a ciertas normas, pero la intensidad es un factor positivo. Una vida tibia, mínima, es en sí misma una inmoralidad, aunque tenga una conducta que puede ser en su detalle irreprochable. Es una vida apenas vivida. Es decir, la ausencia de tentaciones es inquietante también, porque es un síntoma, no sé, de sequedad, si quieren ustedes, de pobreza, de pusilanimidad, de cobardía. Ustedes fíjense que en el Padre Nuestro, que es una obra admirable realmente, yo creo que una de las pruebas más eficaces de la divinidad de Cristo es la perfección del Padre Nuestro, que parece imposible de mejorar. Se lo puede empeorar un poco en su redacción, ¿verdad? Como se acaba de hacer. Un poquito, ligeramente, pero es perfecto. Se dice, no nos dejes caer en la tentación, ne nos inducas in tentationem. No se pide que no tengamos tentaciones, sino que no caigamos en ellas, que no consintamos a ellas. Ustedes saben, por ejemplo, que hay ciertas formas de cristianismo, por ejemplo, el calvinismo. El calvinismo tiene una gran austeridad y una gran severidad. El calvinismo considera que la concupiscencia es pecado, es ya pecado. El catolicismo no cree esto, no lo ha dicho nunca. La concupiscencia es la inclinación al pecado, es la propensión al pecado. Lo que es pecaminoso desde el punto de vista del catolicismo es consentir a la concupiscencia, no sentirla. Sentirla no. Al revés, si yo siento la propensión al pecado y resisto, esto tiene mérito, esto tiene valor. Si cedo, si consiento, peco. Pero si simplemente siento la tentación y no consiento a ella, no cedo a ella, esto no es pecado. ¿Ven ustedes? Hay una forma muy particular de pesimismo en el protestantismo, y muy especialmente en el calvinismo, que pensaba que la naturaleza humana está corrompida, decía Calvino, de pied à tête jusqu'aux pieds, de pies a cabeza, ¿no? Empezaba por los pies a la cabeza. No tanto. El catolicismo dirá no, la naturaleza humana después del pecado queda, en cierto modo, afectada, queda disminuida, tiene una propensión al pecado, pero esa
corrupción no es total, por supuesto, ni mucho menos. Pero es que sería una visión, creo, más justificada, en definitiva, esta condenación de toda concupiscencia, diríamos, de toda tentación, sin más, parece un exceso. En cambio, parece que la existencia, o lo que llamaba yo la susceptibilidad a la tentación, en principio, aparte de que es inevitable, pero en principio arguye cierta riqueza, cierta avidez de vida, cierta intensidad de ella, cierto amor a la realidad, que puede ser defectuoso. Es decir, una serie de condiciones que desde el punto de vista en que me muevo son morales, son resueltamente morales. Ahora, hay un problema también muy delicado, que es saber qué es tentación. Porque es muy frecuente a veces que se tome como tal lo que no es tentación, lo que es atracción. Hay muchas cosas que nos atraen, hay placeres que son lícitos. Se puede decir que son tentaciones. Hay la posibilidad de realizar actos, trayectorias, conductas que son auténticas. A eso no hay que resistir. Al contrario, resistir a eso, eso sí que es inmoral. ¿Por qué se va a resistir a lo que es atractivo, a lo que es valioso, a lo que es agradable, a lo que es placentero? Habrá que resistirlo cuando haya motivos para resistirlo, cuando tengan un elemento de maldad o en sí mismo o por sus circunstancias. De otro modo, no. Hay personas, y esto es cierto, que se llenan de prohibiciones indebidas. Esto, en definitiva, si yo considero como tentaciones y me prohíbo y me aparto de cosas que no lo son en modo alguno, esto yo creo que es directamente inmoral. Esto me parece sumamente importante. No se puede, es muy frecuente, por ejemplo, yo me acuerdo, escribí hace tiempo un artículo que se titulaba El prejuicio de la medicina amarga. Hay una idea muy difundida de que cuando una medicina sabe mal, eso sienta muy bien, es muy buena, ¿no? Bueno, pues mire usted, no. Una medicina puede ser muy buena a pesar de saber mal, pero no por saber mal, ¿no? Y procuramos, en fin, y los farmacéuticos procuran con un excipiente adecuado que las pastillas, por ejemplo, que tomamos, o los líquidos, pues no sepan mal, o sepan lo menos mal posible. Lo cual no les quita su eficacia medicamentosa, sino al contrario, hace que sean más fáciles de recibir y de administrarse. Esta es la cuestión. Es decir, hay un prejuicio hacia lo desagradable. Parece que lo desagradable es bueno, que lo que no gusta es virtuoso. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto no tiene la menor justificación. Pero fíjense ustedes que en cuestiones morales está muy difundida la actitud de que mucha gente que cree que todo lo agradable en principio es pecaminoso o es inmoral. Justamente lo contrario, ¿no? Más bien habría que justificar la moralidad de lo desagradable. Esto habría que justificarlo. Es posible, puede también serlo, pero habría que verlo. Y sobre todo hay una cosa que me parece gravísimamente inmoral, que es lo que llaman los sacrificios humanos. O dirán ustedes, bueno, sí, claro, subir a las personas a la pirámide de los aztecas y abrirles el pecho con un cuchillo de obsidiana y sacar ese corazón, eso que le daba miedo al muy valiente Bernal Díaz del Castillo, que decía que temía esa fea muerte, decía. Eso me conmueve mucho. No le importaba que lo mataran de un flechazo o que lo mataran una fiera,
Pero esto le parecía una fea muerte. Evidentemente eso le parece mal iba a decir a todo el mundo no, porque los sacrificios humanos en ese sentido se han aplicado mucho. Pero entiendo por sacrificios humanos sacrificar a una persona o algo personal. Por ejemplo, tiene muy buena prensa, se considera en general como virtuoso lo que se llama el despego. A mí el despego me parece en principio bastante inmoral. Me parece mucho más moral el apego. El apego a las personas sobre todo. El apego en cierto modo a las cosas también. Cosas más o menos reales, en fin, ustedes el apego al país al que se pertenece, o a la ciudad en que se vive, o a ciertos estilos de vida, o a ciertas costumbres, pero sobre todo a las personas. El despego me parece en principio mal. El apego me parece muy bueno, me parece algo justificado y que da intensidad a la vida y le da calor y le da contenido moral. Pero incluso el sacrificio de cosas humanas, sacrificio de algo humano. Por ejemplo, las cualidades de una persona. Tomen ustedes un ejemplo. Por ejemplo, la belleza. Hay una tendencia a considerar, por ejemplo, que el sacrificar la belleza, destruirla o en todo caso no fomentarla, que es muy bueno, que es moralmente muy bueno. ¿Por qué? Es malo. Es francamente malo. Se podrán sacrificar algunas cosas humanas por algún motivo positivo y de algo que sea superior. Es decir, por ejemplo, el ascetismo se puede justificar por algo superior. Y es evidente que una persona puede hacer ciertas renuncias, ciertos sacrificios para hacer algo valioso respecto de otras personas o para llevar una vida religiosamente superior. Pero la justificación de ese ascetismo, de esas renuncias, no está en renunciar a las cosas. Está en aquello por lo cual se hace la renuncia. Es decir, un ascetismo negativo, pues no sé, no me parece nada moral, parece más bien inmoral. Se puede llegar a sacrificios enormes, incluso se puede sacrificar la propia vida, que es lo más que se puede hacer. Eso puede ser moral, naturalmente. Sí, a condición de que la sacrifique uno por algo que valga enormemente, algo que importe enormemente, que sea superior a ese bien que es permanecer en la vida, conservar la vida. Otra cosa es una especie de suicidio, que evidentemente no es moral. Ven ustedes, la idea es que el sacrificio, especialmente en la medida en que afecta a las personas o a algo humano de ellas, ¿no? Ustedes imaginen, por ejemplo, una persona que sacrifica una relación humana, un afecto, alguien quiere a alguien y entonces renuncia a eso, se aparta de eso. ¿Por qué? Con lo cual destruye en sí mismo algo valioso y afecta a la persona a la cual priva de ese afecto. Eso habría que justificarlo mucho. Habría que justificarlo por motivos que fueran superiores al valor que esto tiene. Negativamente no se justifica, ni poco ni mucho. Bueno, ustedes, yo creo que hay que hacer un cierto giro. Hay que desentenderse de la valoración de lo negativo como tal. Hay que ver que fíjense ustedes que la palabra sacrificio no es una renuncia ni una destrucción de algo, es sacrum facere, es hacer algo sacro, es darle un carácter sacro a algo porque se pone al servicio o sirve para algo superior.
Esto puede ser justificado, puede ser valioso, pero es valioso por aquello sacro a lo cual sirve o que fomenta o a cuyo servicio se pone. Quiero decir que, por ejemplo, ese ascetismo negativo es otra tentación, es otra forma de tentación. Lo que pasa es que no es placentera, claro. Una persona, por ejemplo, que se meta un garbanzo en el zapato de modo que el pie le esté doliendo todo el día, a mí me parece un imbécil. No me parece una persona moral. ¿Comprenden ustedes? Evidentemente. Las personas que buscan, por ejemplo, ciertas situaciones o ciertas formas penosas, la vida, incluso la vida más feliz, tiene tal cantidad de realidades penosas, tiene tal cantidad de dolor y de tristeza y de sufrimiento, sin buscarlo, como para que lo busquemos además. Esto me parece completamente absurdo. Por eso, una de las cosas que me producen más indignación es cuando se trata de que los jóvenes no estén contentos, no estén alegres. Ha habido unos años, ya quizá ha pasado esto, en que se convencía a los jóvenes de que no tenían derecho a estar alegres. ¿Por qué? Porque las estructuras, decían, las estructuras eran malas. Bueno, yo digo que las estructuras siempre son malas y probablemente en nuestra época menos malas que en la mayor parte de las demás. Pero la vida tiene tal cantidad de dolor y de tristeza que para afrontar eso con dignidad y con energía hace falta acumular alegría, lo cual se puede hacer en la juventud más fácilmente. Es decir, el joven que ha acumulado alegría tendrá energía quizá para afrontar la tristeza y el dolor que le esperan, en todo caso, aun en la vida más feliz. Y por consiguiente, la intensificación de la alegría mientras se puede es absolutamente moral, es de vida, no lo contrario. No se metan ustedes un garbanzo en el zapato. No me parece nada aconsejable en ningún sitio, de ninguna manera. Y con eso nada más no se beneficia a nadie, que es lo peor. Les había anunciado a ustedes que íbamos a hablar de algo que no se suele poner en relación, que es la vulnerabilidad. Que tiene un sentido positivo. Una persona que es vulnerable, una persona que puede recibir heridas en la vida, es una persona que tiene una cierta apertura a la realidad, que tiene, lo que decíamos antes, apego a cosas o a personas. A quien le duele, por ejemplo, la ausencia o cualquier decepción, o que tiene afán de realizar posibilidades cuya exclusión o su fracaso o su pérdida total lo hiere profundamente. Es decir, esa vulnerabilidad es un indicio, por lo menos, de estar vivo, ¿no? Pero además de tener apertura a la realidad, amor a ella. Por eso, lo que le falta a una persona así, lo que pierde, lo que le sale mal, lo que se queda corto, lo hiere. En principio, yo creo que eso es sumamente importante. Es inmoral, yo creo, evitar la vulnerabilidad a cualquier precio. Cosa que evidentemente ocurre mucho. Porque esto significa la pérdida de intensidad de la vida. Esa actitud, por ejemplo, frecuente en la madurez, esto que llamo yo rodearse de una corteza, como una especie de coraza defensiva. O es evidente que es muy frecuente. Yo recuerdo cuando yo era muy joven,
me horrorizaban un poco muchos adultos, porque me parecían árboles con una especie de corteza, ¿no? Corteza. Como un esqueleto externo, una especie de, como las tortugas o como los crustáceos. Esto me parecía horrible. Y esto evidentemente ocurre mucho porque las personas adultas frecuentemente segregan esa corteza, esa especie de coraza protectora, para no ser vulnerables, para defenderse de la vulnerabilidad, porque evidentemente el joven es vulnerable, incluso mucho, pero menos porque cicatriza con mayor facilidad. Y además, en definitiva, la vida de la persona joven todavía es de una relativa simplicidad. Cuando se va avanzando en la vida, se produce, diríamos, como una especie de entrelazamiento de las diferentes dimensiones de la vida, de las diferentes trayectorias, por supuesto. Todo está en relación con todo, todo tiene repercusiones en conjunto, algo que nos afecta aparentemente en un punto de nuestra vida, en el fondo nos afecta en muchas ramificaciones que están conexas, como ocurre, no sé, con el sistema venoso o arterial o con el sistema nervioso. En el organismo produce una especie de red de relaciones y de conexiones. Es evidente, por ejemplo, que orgánicamente pues una afección en cualquier punto nos duele, y nos duele a nosotros en el conjunto. Es el organismo entero el que está dolorido. Bien, esto evidentemente acontece en la vida personal, en la vida biográfica, y es la vulnerabilidad. Si se pierde esta posibilidad, la vida pierde intensidad. Se produce eso que me parecía antes poco aconsejable, que es el despego. Se forma una corteza aislante, una corteza defensiva que elimina o disminuye, atenúa la sensibilidad. No olviden ustedes que yo veo la sensibilidad como transparencia, porque el hombre tiene sensibilidad, porque el cuerpo tiene sentidos corporales, sentidos que me ponen en contacto con lo exterior. Es una realidad transparente. Yo estoy, a través de mi cuerpo, me relaciono con las cosas, con todo lo demás, y los órganos de los sentidos son las vías, son, diríamos, como las ventanas que permiten el acceso a lo real en diferentes formas, y ahí está precisamente ese carácter de transparencia. El cuerpo es una realidad opaca, en principio, pero gracias a la sensibilidad se convierte en una realidad transparente que me pone en contacto con el resto del mundo. Pues bien, en definitiva, el precio que hay que pagar precisamente por la sensibilidad, por la capacidad de sensibilidad y por tanto por la transparencia, es la vulnerabilidad. Poder ser vulnerables. La vida tiene ese hecho. Ustedes recuerdan aquella inscripción latina de un viejo reloj en una torre de una iglesia que ponía vulnerant omnes ultima necat, refiriéndose a las horas. Todas hieren, la última mata. Pues bien, evidentemente cada hora hiere, no solo hiere, pero hiere. Cada encuentro con la realidad puede ser delicioso, puede ser doloroso, puede herirnos, puede dejarnos una llaga o una huella. Esa es la condición del trato con la realidad. Es la condición de la vida misma. ¿Comprenden ustedes? Si eliminamos la tentación, si eliminamos la vulnerabilidad, estamos disminuyendo la vida, estamos reduciéndola a algo inferior, a menos vida. Y eso es inmoral. Hay un texto evangélico que dice ut vitam habeant et abundantius habeant, que tengan vida y la tengan más abundante.
Es decir, el incremento de la vida es una forma capital de moralidad. Su disminución, su encogimiento, su reducción es inmoral. Es evidentemente inmoral. Lo que pasa es que ha habido corrientes en el pensamiento de todas las épocas que han tenido una propensión a lo negativo, a lo reductor, a la renuncia, etcétera, originariamente para algo superior. Originariamente. Es decir, la justificación que han tenido algunas actitudes que en el fondo me parecen un poco simpáticas, pero pueden justificarse quizá en nombre de algo superior. Pero luego eso superior se olvida, o no existe, o no atrae. Y entonces queda lo negativo. Queda simplemente lo negativo. Y entonces pierden su justificación. Es como esa fórmula política que ha traído siempre mucho a los intelectuales, el despotismo ilustrado en el siglo XVIII. Sí, está muy bien, porque siempre un grupo de personas cultas, inteligentes, que saben lo que hay que hacer, pues naturalmente, lo mejor es que lo hagan como ellos creen, como ellos quieren, sin contar con el pueblo. ¿Para qué? Que sabe bien, se equivoca y yerra y es ignorante. Sí, lo malo es que la ilustración pasa y el despotismo queda. Entonces, ¿qué pasa? Esta es la cuestión. ¿Comprenden ustedes? Pues bien, ocurre esto también. Hay ciertas motivaciones superiores que justifican ciertas renuncias, ciertos sacrificios, ciertos ascetismos, pero luego resulta que se olvida lo superior y queda únicamente esto, que es negativo, que si nos apretamos un poco contra las cosas es inmoral, es resueltamente inmoral. Ahora, hay otra cara de la cuestión. El pensamiento consiste en general en darles vueltas a las cosas, en verlas desde diferentes perspectivas. Toda visión de la realidad es verdadera, pero ninguna agota la realidad. Todo lo que yo veo, el padre Guattari decía, todo lo que un hombre ha visto es verdad. ¿Sí? Todo lo que ha visto, no lo que añade a lo que ha visto. Tal vez no lo ha visto. Pero eso que ha visto, que es verdad, no es toda la verdad. Porque la realidad acontece perspectivamente y por tanto hay que verla, en principio, Dios, que está en todas partes, Dios, que tiene todas las perspectivas, es el único que posee la verdad absoluta, la verdad integral. El hombre no puede. Sí, pero puede ensayar no todas las perspectivas, pero sí más de una. Cada una corrige a otra, la completa. Si ensayamos diversas perspectivas sobre una realidad concreta, tendremos una cierta acumulación de verdades incompletas, de verdades deficientes, parciales. Nos aproximaremos a algo que podamos decir que es verdad. Pues bien, hay otra cara de la cuestión, que es esta, que es el problema de poder superar las consecuencias de la vulnerabilidad. Claro, porque la vulnerabilidad es la capacidad de ser herido. Pero si las heridas son demasiado grandes, nos dejan inservibles. Y recuerden ustedes lo de las horas, la última mata. Todas hieren, la última mata. Es decir, el problema es aceptar la vulnerabilidad, pero superarla, medir las fuerzas que se tienen. No todo el mundo tiene capacidad, tiene fuerza suficiente para recibir y aceptar las heridas que la vida va produciendo. Hay personas que quedan vencidas, hay personas que se desmoronan, personas que se desmoralizan. Por ejemplo, una dosis de adversidad mayor que la capacidad de resistencia que tiene uno, evidentemente, produce una destrucción de la personalidad,
puede producir una verdadera desmoralización. Hay que medir esas fuerzas. Hay que medir la capacidad de resistencia, medirlo y además incrementarlo, porque no está dado. Hay que aceptar esas heridas sin que ello impida la continuidad del proyecto personal. Esto es lo que me parece decisivo. Cada uno de nosotros tiene 1000 proyectos que se suceden, que se abandonan, que continúan, pero hay un proyecto en el cual consistimos. Cada uno de nosotros tiene un proyecto vital, central, nuclear, que es lo que más verdaderamente somos. Vamos recibiendo heridas a lo largo del camino, pero es importante que no se impida la continuidad de ese proyecto. Es decir, que sigamos, que podamos seguir siendo quienes somos, quienes tenemos que ser, quienes pretendemos ser. Esto a veces no ocurre. Es decir, que la vulnerabilidad tiene evidentemente un riesgo y evidentemente tiene que limitarse a aquello que podemos en cada caso soportar. Lo mismo que podemos levantar un peso, pero bueno, si yo quiero levantar esta mesa, pues no, esta mesa supera mi capacidad de levantarla. No puedo hacerlo. Hay ciertas cosas, evidentemente, que el hombre no puede soportar. O tiene que hacer algo. Precisamente la palabra ascesis, de donde viene lo de ascetismo, es el ejercicio, es el entrenamiento. El hombre puede aumentar su capacidad de resistencia. El hombre puede entrenarse, puede hacer un ejercicio que lo ponga en condiciones de resistir, de soportar cosas que no soportaría. Hay un ejemplo que es semejante, que es lo que pasa en circunstancias muy anormales. Por ejemplo, durante la guerra, el hombre tiene, por ejemplo, una cierta susceptibilidad al temor. Hay cosas que nos producen temor, incluso miedo. Es decir, algo que pasa ahora, no sé si aquí habrá ahora una explosión o un incendio, bueno, lo probable es que nos asustáramos. Esto es normal. Pero en la guerra no. En la guerra el umbral de lo que produce temor se eleva. Lo que nos asusta ahora no nos asusta en circunstancias de guerra. Nos asustamos si pasa algo más grave, más temeroso, más peligroso, pero tiene que ser algo mucho más agudamente amenazador. Es decir, se produce una elevación del nivel. Pues bien, ocurre lo mismo con la vulnerabilidad. Es decir, una persona, por ejemplo, en circunstancias normales, no resiste cierto tipo de contrariedades, de contratiempos, de dolores, de decepciones. No, pero evidentemente si se pone ya en la actitud de hacer frente a dificultades, tiene que hacer frente a una crisis. Por ejemplo, una persona echa de menos, se siente muy mal, por ejemplo, cuando le faltan ciertas comodidades en su vida cotidiana. Pero si hay unas circunstancias anormales, por ejemplo, se arruina y pierde su fortuna, o tiene que vivir de una manera mucho más modesta económicamente, o con incomodidad por el clima o por lo que sea. Evidentemente hay un esfuerzo de adaptación a esas nuevas condiciones y entonces soporta muy bien. Yo he hecho una experiencia que no siento haberla hecho, la experiencia de una prisión. A mucha gente la dejó acobardada porque tenían temor de la prisión que habían experimentado. A mí me produjo el efecto contrario. Yo pensé, bueno, es algo que puedo soportar. Y por consiguiente, si hay que volver, bueno, pues volveré.
Es decir, me produjo el efecto de una cierta impavidez frente a ese riesgo, porque lo había experimentado y había visto que podía con él, que podía superarlo. ¿Comprenden ustedes? Es decir, depende de cómo se reacciona. Precisamente, es evidente que es una experiencia vulnerante, es una experiencia que vulnera, claro, no cabe duda ninguna. Pero uno piensa que eso, bueno, que primero se puede soportar, que es una herida que no resulta mortal, que además cicatriza, y entonces reconoce uno que está equipado, vitalmente, biográficamente equipado, para hacer frente. Y si hay que volver, pues bueno, ¿qué lo vamos a hacer? ¿Comprenden? Esta es la cuestión. De modo que, porque una de las cosas capitales es que la vida no está hecha. La vida se está haciendo. Cuando hablamos de límites, cuando hablamos de medidas, cuando hablamos de capacidades de resistencia, por ejemplo, no, eso no está dado. Eso se hace. Es evidente que la capacidad de sacrificio, la capacidad de resistencia a la tentación, por ejemplo, o a la vulnerabilidad, todo eso no está dado. Cada uno tiene una cierta actitud inicial, tiene unas ciertas disposiciones, pero eso se puede intensificar, se puede robustecer, o se puede al contrario abandonar, se puede ceder. Es evidente, por ejemplo, que la presión que supuso, hemos vivido muchos de nosotros, la experiencia atroz de la guerra civil. La guerra civil significó una cantidad de presiones de todo tipo, de amenazas, de riesgos, sobre todo las personas. Hubo muchas personas que tuvieron una conducta atroz, incluso inmoral, terriblemente inmoral, a veces monstruosamente inmoral, que no lo hubieran tenido. Si no hubiera habido guerra, estas personas hubieran sido personas normales y decentes toda su vida. Pero cedieron a la presión, cedieron a las tentaciones, cedieron a las sugestiones, por ejemplo, del fanatismo, del odio, de la cobardía. Otros resistieron. No todo el mundo cedió. No está dado, no es una cosa dada ya, no es una cosa automática ni mecánica. Está en las manos del hombre, está en manos de su libertad, que es limitada, que se ejerce entre presiones, con ciertas dificultades, con limitaciones, por supuesto. Sí, pero a última hora es la libertad la que decide, es la libertad la que elige. Por eso, les decía a ustedes, lo decisivo es que las heridas no impidan la continuidad del proyecto radical, del proyecto, diríamos, central de nuestra vida. A veces hay que renunciar, se renuncia. En fin, evidentemente, a mí, en mi caso particular fue muy claro. Es evidente, por ejemplo, que yo tuve que renunciar a muchas cosas, a trayectorias que había ya iniciado, que eran absolutamente auténticas en mí, que me ha sido sumamente doloroso el prescindir de ellas. Sí, pero el proyecto central lo mantuve en formas limitadas, en formas que no eran las ideales ni eran las que yo hubiera preferido. Sí, pero procuré resistir a las dificultades existentes y continuar con un proyecto central al cual adhería de tal manera que era yo mismo, no podía renunciar a ello. Esto es lo capital, ¿no? Es decir, recibir heridas no quiere decir necesariamente ser vencido por ellas. No. Y yo creo que la solución está precisamente como siempre. Verán ustedes que es un concepto al cual vuelvo casi siempre cuando llegamos a las cuestiones verdaderas. Es el recurso al sistema que es la vida. La vida tiene muchas dimensiones, tiene muy diversas trayectorias. Sí, pero la vida es sistemática. Esas dimensiones, esas diversas trayectorias están unidas entre sí por vínculos biográficos, se apoyan unas en otras.
justamente es el sistema, es el conjunto el que a última hora decide. Es el que puede remediar, el que puede hacer cicatrizar ciertas heridas. Es el que puede sustituir una trayectoria abortada, frustrada, rota, por otra. O por otra que puede ser incluso a veces más auténtica. A lo mejor menos fácil. A lo mejor se ha embarcado uno en una trayectoria que parece fácil porque las circunstancias brindan las oportunidades para ello. Si esto se interrumpe, si esto se queda truncado por las circunstancias exteriores, tal vez entonces se sigue otra trayectoria más difícil, más penosa, posiblemente más auténtica. A veces nos encontramos con la sorpresa de que las heridas nos enriquecen. Las heridas a veces nos llevan a algo que es más nuestro, que es más profundamente nuestro. En definitiva, nos mejoran, nos intensifican. Esto es fundamental. Dentro de ese sistema encuentran su puesto los distintos ingredientes que componen la vida y se produce una selección entre ellos, una jerarquía entre ellos, según su importancia o según su relevancia, hacen posibles ciertas sustituciones que permiten precisamente eso, seguir viviendo y que no se interrumpa ese proyecto fundamental, ese proyecto en el cual propiamente consistimos. El aspecto esencial, lo que en definitiva permite comprender esto, es que la vida, hasta su término, no está conclusa. Nunca está conclusa. No ha perdido su condición futurista. Y en ese futuro, precisamente, en la medida en que lo consideramos como futuro, se puede hallar la fuerza para superar las heridas, para continuar ese proyecto originario fundamental. Yo empleé hace muchos años una expresión hablando de la fidelidad. Yo decía, la fidelidad no es primariamente fidelidad al pasado, es sobre todo fidelidad al futuro, fidelidad a los proyectos que no se han podido realizar y que uno sigue intentando realizar. Muchas gracias.